Queridos hermanos, buenos días. Gracias a Dios por este día que podemos estudiar su palabra. Quiero saludarles y mandarles un abrazo. Hoy celebramos el domingo de resurrección y, y vamos a estudiar un poquito sobre este tema. Quiero invitarles a que tomen un espacio correcto, su Biblia, pero más que nada que le pidamos en este día al Señor que nos abra los ojos para ver su palabra y también confiar en Él a medida que vamos aprendiendo y conociendo de Él. Mi Dios Todopoderoso, quiero darte gracias por quién eres tú. Quiero pedirte, mi Dios, porque guíes nuestras vidas al conocimiento tuyo. Te pido, mi Dios, por las familias que están estudiando el día de hoy juntos. Te pido, mi Dios, que nos permita simplemente descansar en la verdad, en lo que tú has hecho, Padre. Oro, mi Dios, por las familias que están pasando por momentos difíciles. Te ruego que tu paz les permita ver que estás presente, Señor, a pesar de las circunstancias difíciles. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, gracias a Dios que hoy podemos estudiar su palabra. Entonces, vamos a ir poco a poco estudiando el día de hoy y quiero que abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 28. ¿Ok? Vamos a leer este pasaje de la resurrección de Jesucristo y vamos a ir estudiando un poquito. ¿Ok? Entonces, Mateo capítulo 28, quiero que vean desde el versículo 1, por favor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, en esta semana nosotros recordamos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y algunos de ustedes que tal vez han pensado en esto pueden ver que la muerte de Jesucristo es muy, muy importante. ¿Sí? Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto, Él se hizo hombre para ser nuestro representante. No podemos entender que solamente por la obra de Jesucristo tenemos libertad de la esclavitud del pecado. Pero Dios no se quedó en la tumba. El Señor Jesucristo resucitó porque Cristo fue el sustituto perfecto, fue el sacrificio correcto que se necesitaba para el pecado y satisfizo completamente la santidad de Dios. Eso quiere decir que por la obra de Él, nosotros somos limpios. Al haber confiado en la obra de Jesucristo
por nosotros, de que Él murió, de que Él murió por nuestros pecados como nuestro sustituto, también nos permite entrar a una comunión con Él, nos permite entrar a una cercanía de lo que Él ha hecho. Y por eso Él resucitó. No se quedó en la tumba, no se quedó como un gran hombre, sino simplemente Él está vivo. Hoy día está vivo. ¿Sí? ¿Qué les dijo el Señor? No temáis, no teman, sino id. Y recuerden que el día de hoy nosotros no nos quedamos con una esperanza vacía. Nosotros tenemos una esperanza viva porque la vida cristiana no es en base a nuestras fuerzas. La vida cristiana es por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y Él resucitó, estuvo aquí 40 días con los discípulos y luego ascendió al cielo. Pero luego de eso bajó bajó por medio del Espíritu Santo, o más bien dicho, Dios mandó al Espíritu Santo para que morase en cada creyente, y ahí empezó la iglesia. Eso vemos en Hechos capítulo 2. Ahora, cuando Cristo estuvo aquí, en esta tierra, Él dijo lo siguiente, aquí mismo en Mateo capítulo 28, dice a partir del verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el Señor Jesucristo tiene toda potestad, es Dios todopoderoso, eterno, omnisciente, omnipresente, sabe, conoce, no hay nada que se pueda detener delante de Él. Ha pedido a cada creyente que ve la vida cristiana como Jesucristo, su propia vida, su fortaleza para vivir, que aquí lo único que haga es confíe en Él. Y al hacer eso, hacer a otros discípulos. Un discípulo habla de un aprendiz, habla de alguien que conoce profundamente a su Señor. Ahora, para nosotros, mis amados hermanos, la vida cristiana no es simplemente un acto religioso de domingos o un acto religioso de una o dos veces por semana. Para el creyente, la resurrección de Jesucristo tiene un impacto más allá que simplemente recordar un hecho una vez al año. Para nosotros, la resurrección de Jesucristo es nuestra vida. Es diariamente la obra de Él. Es imposible vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas y por esa razón Jesucristo, Dios Todopoderoso, mandó al Espíritu Santo para que morase en los creyentes. En Hechos capítulo 2 nosotros vemos cuando empieza la iglesia y al leer el libro de Hechos es tan apasionante ver a hombres pecadores como nosotros, humanos, llenos de fallas, pero que confiaron en el Señor Jesucristo, creyeron en Él, descansaron en la verdad y el Espíritu Santo reflejó en ellos la vida cristiana resucitada que tenemos juntamente con Él, porque lo que Él hizo, su obra en la cruz, afecta más allá de solamente un hecho histórico, sino afecta a nuestras vidas diarias porque es Dios mismo que tiene todo poder, que vive en el creyente, que confía y descansa en Él, que es un aprendiz de Él. ¿Sí?
El día viernes a mí me tocó compartir la quinta palabra de los sufrimientos de Jesús antes, en la cruz, en la muerte, y hablaba cuando él dijo, tengo sed. Y qué interesante que la sed que el Señor Jesucristo tiene que ver con ese deseo de amar a nuestro Dios, de hacer su voluntad. La sed del Señor Jesucristo tiene con ese deseo de conocer al Padre. Y eso es lo que Dios ha puesto en cada creyente, una sed por conocer a nuestro Dios, un anhelo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra? ¿Sí? La sal produce, cuando nosotros tomamos la sal, produce un sabor agradable. Y ese sabor agradable eh, em, nos hace querer algo más, ¿sí? Pero también la sal produce sed, sed de Él, sed de nuestro Dios, sed de conocerle a Él. Y por esa razón, por la vida resucitada de Jesucristo, que hoy celebramos en el Domingo de Resurrección, tiene que ver con hombres y mujeres en los cuales su vida es la vida de Jesucristo, confiando, dependiendo en el Padre, sirviendo los unos a los otros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que produce esta sed a un mundo perdido, que produce esta sed a creyentes que en lugar de estar confiando en Él, están confiando en sí mismos. Pero se necesita de la iglesia, se necesita de hombres y mujeres que ven la vida por medio de la vida resucitada de Jesucristo en su diario vivir. Entonces, Dios nos mandó ir y hacer discípulos, y ese ir y hacer discípulos es porque Él tiene toda potestad. No porque nosotros seamos mejores, sino porque Él en nosotros produce ese anhelo de conocer más profundamente de la verdad. ¿Sí? Mis amados hermanos, cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, yo les decía, qué fascinante es ver cómo Dios utiliza hombres y mujeres que al depender en Él hacen lo imposible para el hombre. Y el libro de los Hechos es como una historia que en el último capítulo de los Hechos vemos que termina como con puntos suspensivos o como que sigue, porque la iglesia todavía está presente aquí en esta tierra. Y hoy día utiliza Dios a la iglesia local para producir eso solamente por la obra resucitada de Jesucristo, por la obra de Él. Miren, hermanos amados, conmigo, algo que nos pasó a nosotros y tenemos que ver, sin la muerte no hay resurrección. Y cuando Jesucristo dijo que Él tenía sed, ¿sí? También hablaba de la salvación del hombre, de hacer la voluntad de Dios, de ver que un hombre perdido eh, pueda acercarse por medio de la obra de Él a Dios y tener comunión íntima con nuestro Dios Todopoderoso para, para aquí vivir y compartir con otros. Romanos capítulo 6 y el versículo 6 habla acerca de esto. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, nosotros también morimos juntamente con Él y nuestra naturaleza vieja juntamente con Él fue clavada en una cruz para ya no más ser servidores del pecado, esclavos del pecado, sino libres para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad de la carne que habla acerca del libertinaje, de que yo hago lo que a mí me da la gana. En ese sentido, no eres libre, hermano. Eres hijo de Dios, comprado con un precio, la sangre de su Hijo,
pero también Dios te ha dado el poder para vivir la vida cristiana cuando Él resucitó. Nos hizo libres para servirle a Él. Y dice el versículo 9 el versículo 8 de Romanos capítulo 6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y lo mismo con nosotros. Ahora, por el poder de la obra de Jesucristo, la vida resucitada de Él, nosotros tenemos vida para servirle a Dios, al Dios Todopoderoso, por la vida de Jesucristo en nosotros, que es el Espíritu Santo que produce en un creyente que camina en dependencia de la verdad. Recuerda cuando pensábamos en esto de que Jesucristo dijo, tengo sed. Esa sed también tiene que ver con lo único que puede satisfacer, que es el agua de la palabra que nos limpia. El estudiar, el conocer de Él, muestra algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en la vida de una persona. Para nosotros no nos sale natural el leer su palabra. Es algo que Dios pone en usted y en mí, el que le conozcamos y el que deseemos hacer su voluntad. Filipenses capítulo 2 y el versículo 13 nos dice esto. Es por el poder de Él. La vida cristiana es la vida de Jesucristo resucitada en el creyente que camina y depende en la verdad. No el hombre tratando de agradar a Dios en sus fuerzas, sino es Cristo mismo agradando al Padre a través de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2 y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es nuestro Dios Todopoderoso el que pone esto, esto de vivir la vida cristiana para Él. Y tiene que ver con hacer discípulos. Ahora, cada creyente tiene alrededor a alguien en el cual Dios está obrando. Pueden ser los hijos, puede ser la esposa, puede ser en el lugar de trabajo o pueden ser los mismos creyentes. ¿Sí? Y Dios nos ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, para servirle a Él y hacer su voluntad. Y tiene que ver con que le conozcamos a Él de tal manera que la vida resucitada de Jesucristo se refleje en nuestro caminar diario. Y es ahí que la promesa de que Jesucristo estará con nosotros hasta lo último de la tierra es verdad, es efectiva, porque es la promesa de Dios. Cuando uno está dependiendo en su poder, es Él en nosotros y Él es el que manda y es Él el que lo hace. Nosotros tenemos una oportunidad tremenda de conocerle a Él, pero es solamente posible cuando nosotros regresamos a la verdad, a que la vida resucitada de Jesucristo tiene que ver con que yo morí, con que usted y yo, juntamente con Cristo, fuimos crucificados. Miren cómo es que Pablo veía la vida a la luz de lo que Dios le mostró, algo que por el Nuevo Testamento nosotros podemos saber y es el Espíritu Santo que nos enseña, que por la obra de la cruz uno puede estar feliz en medio de momentos difíciles. ¿Sí? Aquí mismo en Filipenses capítulo 4, el Señor Jesucristo dijo, o más bien dicho, Pablo dijo en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Sí, esa palabra en el Señor es muy importante porque habla acerca de en la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo, en que juntamente con Él morimos y en que juntamente con Él resucitamos y ahora somos de Él, le pertenecemos a Él, tenemos una posición celestial en los lugares celestiales, tenemos riquezas abundantes
espirituales, las cuales nadie nos puede quitar. Y somos, como hemos estado viendo los días miércoles en Efesios, somos la herencia de nuestro Dios Todopoderoso y es lo que Dios se agrada en hombres y mujeres que los ve, los ve en amor por su Hijo Jesucristo. Cuando Él ve a Cristo en nosotros. Y la vida resucitada es ver nosotros lo que Dios ve, es a Cristo Jesús en nosotros, el cual dice, regocijaos en el Señor, siempre y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Sí, Dios, el Señor Jesucristo va a regresar. Sí, y cuando Él regrese, viene primero en las nubes para su iglesia y seremos arrebatados si es que seguimos aquí, dice Primera Tesalonicenses 4. Y luego de eso, Él regresa, pero ya como juez, ¿sí? Para el milenio, Él regresa como juez. Él regresa para juzgar a las naciones junto con la iglesia, con nosotros. Pero mientras estamos aquí, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para vivir y confiar en Él. Por eso, por ese regocijaos, por ver la verdad, por esa hambre, esa sed que Él produce en nuestras vidas de conocerle a Él, por la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo, Él dice, por nada estéis afanosos, dice Pablo. ¿Saben lo que es el afán? El afán tiene que ver con una mente dividida. El afán tiene que ver con cuando usted y yo estamos haciendo muchas cosas, pero no prestamos atención a ninguna, ¿sí? Generalmente a mí me pasa eso, tal vez a usted no, pero a mí sí. Cuando estoy afanado, estoy haciendo muchas cosas y no escucho a mi esposa, no veo las necesidades, se me pasa el pagar la luz, el agua, lo que sea. Sí, porque mi mente está dividida, no está descansando en el Señor. Y la única manera de estar regocijados, estar felices, es cuando vemos que nuestra vida es la vida de Jesucristo en nosotros, cuando vemos la verdad, cuando vemos lo que nos pasó y confiamos en eso. Si las circunstancias van a cambiar siempre, las circunstancias van a estar fluctuantes día tras día, pero su palabra permanece para siempre y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no cambia. Y por eso Pablo, a la luz de lo que somos en Cristo Jesús, a la luz de vivir una vida resucitada, nos puede decir, por nada estéis afanosos, con la mente dividida, preocupados por cosas que cambian, que varían, o especulaciones de nuestra mente. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sí, Dios escucha a sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús y solamente al ver quiénes somos en Él, podemos descansar en eso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero no se queda ahí. Si ve, la vida cristiana no es eh, una lista de cosas que hacer y cosas que no hacer. La vida cristiana es la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo, porque ya su obra completa en la cruz fue terminada. Sí, la obra de la cruz tiene que ver con su muerte y su resurrección, que impacta a la vida de un creyente que comparte con otros a Jesucristo, su vida y la vida del Espíritu Santo, dependiendo en el Padre 100%. Entonces, por nada estéis afanosos. Sí, pero suena muy bonito, dice. ¿Cómo lo hago?
No lo puedes hacer en tus fuerzas. Es solamente por confianza y descanso en la verdad, en que cuando morimos juntamente con Él, también resucitamos juntamente con Él. Pablo eh, sabía esto y por eso dice aquí en el capítulo 4, versículo 7 de Filipenses, y la paz de Dios. Sí, cuando nosotros morimos juntamente con Cristo, porque Cristo murió y pagó por nuestros pecados, Él hizo posible tener paz con Dios. Ya no somos más enemigos de Él, dice Romanos capítulo 5. Pero lo que dice aquí de Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios habla de la vida resucitada de Jesucristo, de lo que celebramos el día de hoy, la resurrección de entre los muertos. Habla de la vida de Jesucristo en nosotros, que produce esa paz que solamente Dios manifiesta en un creyente que depende en el Espíritu Santo y produce el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 2, Gálatas 5, 22 y 23, donde uno de los frutos o de las 9 gracias es la paz que produce el Espíritu Santo, es ver las cosas como Él las ve. Sí, hace varios años en los Estados Unidos hicieron un concurso para poner en las estampillas de las cartas de que los niños dibujen eh, la paz, ¿sí? Y hubieron muchísimos dibujos, ¿no? Pero el que ganó fue uno en donde estaba eh, una gaviota sobre el nido y una palmera que se mecía fuertemente por el viento y esta gaviota sobre el nido cuidando a los polluelos en completa tranquilidad. Y eso reflejaba la paz. No importan las circunstancias, porque el que está a cargo es nuestro Dios Todopoderoso y esta vida no le pudo detener, la muerte no le pudo detener a él. Él resucitó. Entonces, para usted y para mí, hermanos amados, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando simplemente en el afán de este mundo? ¿Estamos afanados como el resto del mundo por la salud? ¿Hemos puesto acaso nuestra esperanza simplemente en una vacuna y no en nuestro Dios? Mis amados hermanos, la esperanza, la paz, no produce este mundo. Solamente vea el sufrimiento que vemos alrededor nuestro, la angustia que la gente tiene. Una ciudad entera, ciudades enteras cerradas, eh, porque no conocen la verdad. Este mundo va de mal en peor, pero ¿dónde está nuestra esperanza? En medio del dolor, esto es verdad. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ah, es que Pablo no sabía que iba a venir una pandemia. O sí sabía. O Dios sabía esto. Posiblemente Pablo no, pero Dios sí. Y Dios le mostró que la vida no es pasajera como este mundo es. Sí, inclusive los años del hombre son un poquitito nada más. Dice la Biblia en el libro de los Salmos que la vida del hombre es como un vapor. Es así ¿ha visto usted cuando oye, cuando en la olla de agua la a servir el agua y el vapor sale y después se desaparece? No puedes verlo más. Así es la vida del hombre, tan rápida. Y es en ese tiempo, 40, 50, 60, 70 años de nuestra vida, que pensamos que es tan larga. Ese tiempo, hermanos amados, es para conocerle, es para hacer su voluntad.
es para experimentar aquí en esta tierra un pedacito de cielo y es la vida resucitada de Jesucristo y la paz de Dios, dice el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la vida del Señor Jesucristo resucitada en nosotros. Es Dios en el creyente por el poder del Espíritu Santo que refleja la vida de Jesucristo, por lo cual nosotros podemos celebrar el día de hoy, el domingo de resurrección. Y por esa razón, cuando compartimos con otras personas, cuando compartimos de nuestra familia, cuando compartimos la Santa Cena, también podemos decir gracias, Señor, porque morí contigo, pero también resucité y lo que vivo hoy lo vivo para ti. Eso decía el apóstol Pablo. Sí, voy a regresar aquí a Filipenses, pero quiero compartir con ustedes lo que él dijo en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, Pablo dijo algo que es muy importante para nosotros al recordar que hemos muerto juntamente con Cristo, pero que Él vive en el creyente. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La muerte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y habla de la vida resucitada de nuestro Salvador, quien actúa poderosamente en el creyente que cree y descansa en Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces, regresando a Filipenses, esto es lo que Dios quiere que veamos el día de hoy. Que pensemos en la vida de Él, no en nosotros mismos, sino en Él, en nosotros. Y no solamente el día de hoy, pero cada día. La vida cristiana es posible solamente por el poder de Él y por la vida resucitada de nuestro Señor. Ahora, si usted no conoce al Señor Jesucristo, no ha nacido de nuevo. Y la manera de nacer de nuevo tiene que ver, porque el Espíritu Santo nos muestra que somos pecadores, nos muestra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, nos muestra que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar y Dios juzgó al pecado en su Hijo al derramar la sangre de un inocente completamente para limpiarnos de toda maldad. Y Jesucristo resucitó al tercer día. Y las mujeres lo vieron. Los discípulos lo vieron. ¿Y tú? ¿Lo has visto? ¿Le conoces a Él? Y si lo conoces, ¿puedes ver el poder de su resurrección, la vida resucitada de Él en tu vida? Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres que confían y dependen en la verdad, así como su Hijo. Y eso es solamente posible por la vida resucitada de Él. Miren Filipenses capítulo 4 lo que dice a continuación. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero ¿en qué estamos pensando nosotros? En lugar de ver la verdad, estamos ofuscados con tanta información, tanto dolor, con nuestra propia carnalidad. No, es que yo soy así, soy asado. Pues regresa a ver la verdad. Y es que juntamente con Cristo has muerto y juntamente con Él has resucitado y ahora la vida cristiana es Él en ti. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y esto es lo que Él dice. En esto pensar, si hay algo bueno, en esto pensar, ¿sí? Sí, qué bonito es ver cuando un creyente anda en el Espíritu Santo, anda dependiendo en Él, porque Él ve las cosas con esperanza, con fe, con agrado, no es negativo.
Pero un hombre que está en la carne, cuando usted y yo estamos en la carne, y ahí usted puede darse cuenta, todo es negro, todo es negativo. No me gusta la sopa, no me gusta lo que traigo puesto, no me gusta mi casa, no me gusta mi familia, no me gusta las circunstancias, nada. Pero cuando andamos en el Espíritu, por descanso en Él, por la vida resucitada de Cristo, gloria a Dios, aleluya, porque Él resucitó, está vivo, no está muerto, como el ángel le dijo a las mujeres, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Sí? ¿Por qué estamos pensando en las cosas que no sirven y no ver lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Sí? Cristo ha resucitado, hermanos amados, y dice aquí, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, les dice Pablo a los filipenses. No hay manera de estar contentos con esta vida cuando nosotros estamos andando en dependencia de nosotros mismos, no mirando a la verdad, sino mirando a la carne, mirando a las circunstancias. Pero por la vida resucitada de Jesucristo, por la obra de Él, podemos estar contentos con que Dios está a cargo, con la vida resucitada de Él. Y eso nos permite vivir de una manera sobrenatural aquí en la tierra por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, hoy usted y yo tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad es de regresar a la verdad y decir, Señor, aunque he estado andando en la carne, veo la verdad y es que he muerto juntamente contigo, pero que también he resucitado y tú en mí vives la vida resucitada. Es por el poder del Espíritu, no por mis fuerzas. Si solo ahí podemos nosotros descansar en la verdad. Sí, el desear conocer de Él, el desear tener comunión entre los hermanos, y acuérdese lo que primera de Juan capítulo 1, habla acerca de la comunión. Sí, dice en primera de Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión que nosotros podemos tener es únicamente en base a la verdad, en base a la obra terminada de Jesucristo, que hemos resucitado juntamente con Él y que por el poder del Espíritu Santo no estamos afanados con este mundo, sino contentos con Él, ¿sí? Ahí no importa si la sopa está fría, no importa nada de eso, sino más bien darle gracias a Él por lo bueno que es al habernos puesto como hijos de Él, ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y oro porque Dios nos utilice para cuidar de la iglesia, para ser de bendición para otras personas, para este mundo lleno de dolor, pero más que nada, para darle la gloria al Padre cada día. ¿Sí? Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Hermanos amados, qué oportunidad tan grande nosotros tenemos. Y esa es de regresar a la verdad, de recordar este día como un día en el cual afecta diariamente a nuestras vidas para la eternidad, para siempre, es por la vida de Él en nosotros, la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que tenga el día de hoy un tiempo hermoso de compartir con su familia, tal vez una rica comida, tal vez no, pero sí la verdad de que podemos descansar en lo que Él ha hecho
y que es la vida resucitada de Él en nosotros que nos da paz, ¿sí? Si estás andando lejos, si estás andando en rebeldía contra Dios, simplemente es decir, Señor, perdón, estoy mal, y ver que la única manera de vivir la vida cristiana es por el poder de Él, no por nuestras fuerzas, ¿ok? Y todo lo demás continúa Él con ese deseo de hacer discípulos. Un discípulo depende de su maestro, aprende de Él diariamente, le conoce. Y Dios quiere que usted y yo le conozcamos en el poder de su Hijo resucitado en nuestras vidas. ¿Sí? Que confíe en su palabra, que sabe quién es Él y que descansa y está contento porque Él está a cargo. ¿Ok? Que tengan un buen día confiando en Él y una buena semana y el resto del año confiando en Él. Mis amados hermanos, nos despedimos en esta mañana y recuerde que todos los estudios continúan. Por favor, oren por nosotros, oren por mi familia. Dios mediante pronto llega, nace mi hija y oren por nosotros. Les pido que nos recuerden en oración en esta semana. Estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo y, y esperamos pronto conocer a nuestra nena y, y regocijarnos con la iglesia de lo bueno que es de Él. Sí. Me despido, hermanos amados. Chao.